Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al curso gratuito de redacción documental y archivo. Les saludamos desde la institución El Tecnológico y les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo van los ánimos para el día de hoy? El día de hoy vamos a desarrollar la segunda sesión de nuestro curso. Muchísimas gracias por su reacción. Bien, para los que se preguntan dónde estamos ubicados, la institución se encuentra en Perú, en la región de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Eh, para mayor información, en Girón, Ayacucho 528, a unas cuadras de la Plaza de Armas de Andahuaylas. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bien, también comentarles que la institución ya cuenta con 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita a nivel nacional e internacional. Bien, así también quiero presentarles al equipo del tecnológico, el cual está conformado por la plana de docentes, el personal administrativo, y entre ellos pues nos encontramos los coordinadores o asistentes de los cursos que se ofrece en la institución. Si desean conocer más acerca de nuestra institución, del trabajo que realizamos, les invito a que nos sigan a través de las redes sociales, sobre todo por Facebook, por YouTube, por TikTok y también por Instagram. Recordarles que a través de YouTube nosotros estamos subiendo todas las clases grabadas, así que si desean realizar un repaso o quieren capacitarse en un curso que tal vez no esté aperturado en este mes, lo van a poder encontrar en YouTube. Bien, también quiero invitarles a los cursos en convenio con la Municipalidad Distrital de Turpo. Entre los cursos que se están aperturando tenemos, por ejemplo, ofimática profesional en el nivel básico, intermedio y avanzado. Tenemos el curso de inglés básico A1 y A2, el curso de quechua básico A1 y A2. Recuerden, estimados participantes, que estos cursos recién van a iniciar a partir del 17, 18 y 21 de febrero. Así que si desean participar, me escriben por favor, yo les voy a brindar la información correspondiente a estos cursos. O si desean, también pueden escribir al siguiente número, al 979-483728. Bien, quien les habla es vuestra asistente académica. Mi nombre es Maribel Yauris. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, me escriben al siguiente número, al 991-37-3227. De igual forma, ese número lo van a poder visualizar a través de nuestro grupo del curso. Así que ahí también tienen para escribirme. Bien, en cuanto al docente, el docente que está a cargo del curso de redacción documental y archivo es el licenciado Guillermo Alvarado, pues quien nos va a estar acompañando durante las sesiones que nos quedan por desarrollar. En cuanto a la frecuencia con la que se desarrolla el curso, son los días martes y jueves en el horario de 4 a 5:30 de la tarde, con una duración de 2 semanas. El día de hoy ya estamos finalizando con la primera semana. En cuanto al temario, ya hemos desarrollado la sesión 1. El día de hoy, la sesión número 2, y en ella, pues, el tema de proceso de redacción de documentos administrativos. Y la próxima semana, la sesión 3 y 4. Bien, en cuanto a la metodología de trabajo, recuerden que las clases son en vivo a través de la plataforma Meet, clases que también están siendo grabadas. Si usted tuviera alguna dificultad en el proceso o durante la sesión, no se preocupe, el día de mañana vamos a enviar la clase grabada, así que ahí también tienen la clase para que puedan repasar. Bien, en cuanto a nuestro grupo del curso, estimados participantes, cualquier otra información siempre se les va a estar enviando por el grupo de WhatsApp, así como el material, la clase grabada. Al finalizar la cuarta sesión académica se les va a habilitar el examen final y también se les va a enviar por el grupo de WhatsApp. Así que por favor atentos a nuestro grupo de WhatsApp. En cuanto al certificado, va a salir con mención en redacción documental y archivo. Y para ello nosotros tenemos que obtener una calificación mayor o igual a 14 en el examen final. El costo de trámite del certificado es de 40 soles. Si ustedes requieren en físico, también se les puede entregar de forma física, pero tiene un costo adicional de 5 soles.
En cuanto a los convenios, la institución cuenta con diversos convenios. Entre ellas tenemos, por ejemplo, con el Instituto Nacional Penitenciario, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincheros, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Santa María Magdalena. Y como les mencioné hace unos instantes, nosotros tenemos convenio con la Municipalidad Distrital de Turpo y se van a abrir cursos en convenio con esta entidad. Así que si desean participar, por favor me escriben y yo les voy a enviar la información con respecto a esos cursos. Estimados participantes, una vez más, por favor, tengan mucho cuidado. La institución no realiza llamadas, no enviamos mensajes personales. Indicarles una vez más que el curso es totalmente gratuito. Usted no paga por el curso, no paga por la permanencia en el grupo. Por favor, tengan mucho cuidado, no se dejen engañar. En la pantalla pueden observar los números oficiales que maneja la institución y solo a través de esos medios nosotros nos comunicamos o estamos respondiendo a sus dudas o consultas. Bien, estimados participantes, dicho esto, vamos a realizar la oración para el alma, para lo cual les pido que me acompañen. Esto va en reflexión a un pequeño pasaje bíblico que es de Hechos 16:31, el cual nos dice lo siguiente. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvados. Señor Jesús, creo en ti y en tu inmenso amor que salva y transforma vidas. Te pido que derrames tu gracia y protección sobre la familia de todos los participantes, de mis amigos, así como de todo el personal de la institución. Que tu luz guíe nuestros caminos, que nos llene de paz y fortaleza y que nos siga haciendo crecer en sabiduría y servicio. Amén. Bien, estimados participantes, ahora sí le vamos a dar pase al docente del curso. Muy buenas tardes, bienvenidos a la familia del tecnológico. A lo mejor hay personitas que recién tal vez están ingresando por primera vez. Indicarles una vez más que cualquier duda o consulta que tuvieran con respecto a la sesión lo pueden escribir a través de la bandejita de mensajes de esta plataforma y el docente les va a estar respondiendo. Bien, muy buenas tardes María, Holanda. Como ya lo mencioné, si tuvieran alguna duda o consulta, por favor lo escriben a través de la bandejita de mensajes y se les va a responder. A ver, en breve de seguro el docente ya se conecta. A ver, un ratito, por favor. Ya está. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Puede dar inicio, por favor? Ya se le ha habilitado para que pueda activar y compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos, alumnos. Ya estamos hoy día en nuestra segunda sesión del curso de redacción documental y archivo. Bienvenidos a todos. Ya saben que la dinámica es bastante interactiva. Ustedes pueden preguntar, hacer sus consultas, también comentar sus ideas y poder aportar a la clase. Acá toda propuesta y algo que sume a la sesión es bienvenida, así que tengan libertad de comentar por el chat sus inquietudes y cualquier tipo de duda que tengan. Bien, voy a comenzar a compartir nuestro material. Por cierto, ya estamos hoy día en nuestra sesión número 2 del curso de redacción de documentos y archivo. En la primera sesión les hago un poco un recuento. Hablamos acerca de reglas ortográficas, normas de la Real Academia Española, signos de puntuación y todo lo relacionado a el uso de ciertas normas y acepciones dentro de nuestra lengua española. Repasamos algo de acentuación, tildación y algunas palabras cuando uno redacta un documento, principalmente cuando uno está dentro de un proceso de redacción. Muy bien,
Entonces, hoy vamos a empezar nuestra sesión número 2. Quien les habla es el licenciado Milton Guillermo Alvarado Merino. Yo soy licenciado en Ciencias Administrativas, con estudio de maestría en Seguridad, Salud Ocupacional y Relaciones Comunitarias, especializado en recursos humanos y con 20 años de experiencia profesional como docente en universidades, institutos y centros de formación. También me he desempeñado en cargos administrativos en entidades públicas y privadas, como especialista, como analista, como coordinador, como asistente, como gestor. Y en todo ese cúmulo de experiencias hemos recogido muchos aprendizajes que hoy por hoy estamos compartiendo con ustedes. Así que no tengan ningún reparo en hacer consultas o dudas. Bien, entonces hoy día tenemos un tema muy interesante que se denomina proceso de redacción de documentos administrativos. Lo más sensible al momento de redactar un documento es no tener una metodología, ¿no? Lo que a veces nos hace errar y equivocarnos al momento de redactar un documento es no tener un método, una forma de hacerlo. Y existen unos pasos que debemos nosotros seguir para poder redactar documentos y crear documentos que tengan la coherencia y que cumplan un objetivo lingüístico y también un objetivo comunicacional, ¿no? Ya saben que toda la redacción que estamos dictando en este curso está orientado al tema administrativo. No hacemos literatura, ni, ni tema editorial, ni aspectos que tengan que ver con temas de investigación, solamente redacción de documentos administrativos. A eso, en ese ámbito de la ciencia nos estamos centrando principalmente. Muy bien, entonces antes de comenzar quería saludarlos un poco, a ver cómo están. Todos los que están aquí conectados estuvieron también en la primera clase, me parece muy bien, ¿sí? A ver, pongan aquí en el chat, chicos, desde dónde se conectan, desde qué ciudad, país, región, departamento, provincia, centro poblado. Muy bien, aquí tengo a Jessica Seminario, que es acá mi paisana de Piura. Muy bien, Jessie. También Sumi, que es del Callao. Tomás de Chorrillos, Solange de Cusco, Esther de Lima, Egma Tume de Piura. Bienvenida, Egma. Acá somos de Piura también. John Calle también de Piura. A María Pérez Ramírez de Lima. Vanesita desde Lima. Tony de Huánuco. Orfa Reyes de Piura. Gandhi de Cusco. Biónica Gabriel desde Pachacamac, también está Karen Panuera Mendoza, bienvenidos chicas, Lima, Chiclayo, Huacho, Arequipa, Lurín, qué bueno que estén conectando de muchos lugares, John Panduro de Iquitos, qué bueno, Cusco, Acomayo, Chechorrillos, en fin, de muchas ciudades, distritos y de lugares que gracias a la magia de nuestra virtualidad podemos conectarnos, muchachos. Muy bien, entonces vamos a comenzar ya para darle inicio a nuestra sesión de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre el proceso de redacción de documentos y vamos a abordar estos 9 pasos que ven aquí, ¿no? Dicen que cuando uno tiene un buen método de redacción, la construcción de los documentos que uno realiza tienen más coherencia y mucho más propósito. Vamos a ver 9 pasos, desde la planeación de la redacción, pasando por la recolección de datos, la organización de la información, la redacción o la preescritura, la revisión de la misma, la edición o corrección, a darle un formato adecuado, ya sea en físico o en digital, la aprobación del documento, revisión del jefe, hasta la correspondiente distribución, ¿no? Este es la transición por la que tiene que pasar un documento, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy es muy oportuno.
No voy a abocarme directamente ni al sector público ni al sector privado, porque aquí hay alumnos que son de municipalidades, también hay gente que trabaja de forma independiente, empresarios y también gente que está en el sector privado, así que vamos a hacerlo de forma genérica. Claro que ahí aplica para los dos sectores, ¿ok? Para no encasillarnos en un solo rubro. Perfecto, entonces, ¿todo claro hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, comenzamos. Redacción de documentos administrativos. La redacción de documentos administrativos, alumnos, es toda forma de comunicación escrita de carácter formal que se utiliza tanto en la administración pública como en la privada, con el propósito de garantizar las diferentes acciones administrativas en una empresa, oficina, centro educativo, etcétera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que toda redacción administrativa es una comunicación escrita formal. Ningún documento administrativo debe ser informal, todos son formales y tienen también un grado de responsabilidad por el que redacta, por el que suscribe o firma el documento y también un grado de obligatoriedad por quien recibe el documento y le da el trámite correspondiente. Entonces, cuando uno hace un escrito, una carta, un oficio, una resolución, un memorial, un informe, un memorándum, también se obliga a lo que en ese documento se tramita, porque es un documento de carácter formal. Entonces, en el mundo de la formalidad empresarial y en el mundo de la formalidad institucional, los documentos tienen carácter legal, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Principios fundamentales que rigen la redacción de documentos administrativos. El primer principio ya nos habla de lo que les estaba comentando. Todo documento administrativo es un documento formal, que consiste en que los documentos administrativos se redactan teniendo presente determinadas normas, pautas, esquemas o formatos establecidos por la entidad. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Que tú no puedes improvisar una carta o un informe o un memorándum. Estos documentos ya tienen un formato, ya tienen ciertos elementos que los identifican, tienen sus partes mínimas que deben cumplir. Entonces, son documentos que ya están normalizados y estandarizados y uniformizados, ¿no? Entonces, tener claro, ¿no? Todo documento administrativo tiene el principio de formalidad. Muy bien. Segundo principio de documentos administrativos es la simplicidad. Se refiere a que todo documento administrativo debe ser elaborado de forma simple y breve, con un lenguaje sencillo y común, despojado de términos científicos o técnicos innecesarios de significación desconocida y de siglas y abreviaturas que puedan dificultar su comprensión. Entonces, ya que todo documento, chicos, administrativo, a veces no solamente va para especialistas o para colaboradores, o para gente que trabaja en la entidad, sino que a veces también es un documento que lo va a leer el usuario, el cliente, el administrado, el proveedor, el intermediario. Debe ser de un lenguaje sencillo y lo más simple posible. Por eso les comentaba, ¿no? Estamos hablando en este curso de redacción administrativa. No es redacción investigativa, ni divulgatoria, ni redacción de carácter literario, es administrativa. Y en la administración lo que buscamos, chicos, es la simplicidad y la brevedad, y la brevedad. Entonces, ¿quedó claro el segundo principio, chicos, de la redacción de documentos administrativos? ¿Quedó claro? Perfecto, perfecto. Entonces no se olviden. Formalidad, porque son documentos que tienen ya un formato
establecido. Simplicidad porque deben ser los más breves y claros posibles, sin muchas ambigüedades. Y 3, racionalidad. Todo documento administrativo, alumnos, debe ser elaborado teniendo el principio de racionalización. ¿Racionalización de qué? Dirán ustedes, de recursos, que consiste en eliminar toda exigencia o formalidad costosa. Ya que todos los documentos hoy por hoy, por ejemplo, se están comenzando a dictar o a redactar, perdón, de forma virtual para ahorrar papel, para ahorrar tinta de impresora, para poder ser más amigables con el medio ambiente, nos damos cuenta que ahora los documentos nacen virtuales, se tramitan virtualmente y también tienen un fin virtual. Antiguamente los documentos todos eran físicos, se imprimían, se sellaban, se firmaban y luego se les archivaba y se les pasaba un legajo o un expediente, ¿no? Hoy por hoy hay documentos que ya son mucho más amigables con el medio ambiente, que ni se imprimen, nunca se imprimieron, simplemente se hicieron en un procesador de textos, luego se grabaron como PDFs, se compartieron en un correo electrónico para el destinatario, este lo recibió, le dio trámite y la gestión se hizo. Pero el documento nunca llegó a imprimirse, entonces estamos hablando de racionalidad. Aunque aún algunas entidades persisten en mantener archivos físicos y exigen que los documentos se impriman y se archiven, poco a poco estamos pasando a lo que es documentación totalmente digitalizada. Otro principio es el principio de flexibilidad, ¿no? No debe existir rigidez o exigencia extrema en la elaboración o en la evaluación de los documentos, ya que nadie redacta igual que otro. Diversidad de criterios, espíritu democrático, aceptar la gran variedad existente de redacción de documentos y debemos considerar la diversidad de formatos, estilos y modelos, ¿no? Más que todo esto aplica cuando nosotros como entidad pública o también como empresa privada recibimos documentos del exterior, de ciudadanos, de pobladores, de clientes. A ellos no le vamos a exigir que la solicitud tenga solamente este formato y nada más, ¿no? Ellos a veces redactan el documento a mano, lo hacen de forma muy sacrificada porque tienen que conseguirse dónde irlo a imprimir, todo eso. Entonces, si se trata de un documento que viene de afuera y nosotros como entidad, organización, lo recibimos, hay que ser muy flexibles y no tan exigentes en las formalidades. Pero internamente como entidad, ya saben ustedes que a veces hay ciertos formalismos que debemos cumplir. Y el último principio es la eficacia. Todo documento debe ser capaz de persuadir o inducir a la acción en el menor tiempo y con el mínimo costo posible. No queremos documentos que ingresen a la administración pública y sigan allí durmiendo el sueño de los justos. Nosotros queremos que el documento que se ingresa a la entidad pública sea atendido a la brevedad, sea resuelto el problema en el menor tiempo posible, se cumplan los plazos establecidos por ley. Entonces, un documento debe llevarnos, muchachos, a conseguir resultados, o sea, ser eficaces. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció estos principios? ¿Los tenían ya presentes? Tienen ya presentes, ya los conocen y todo documento administrativo debe tener esos 4 principios: formalidad, simplicidad, racionalidad, flexibilidad y eficacia. Muy bien, entonces ya quedó claro que los documentos administrativos son documentos importantes, formales. Muy bien, aquí me dice Katia, profesor, yo nomás sabía el de la formalidad, pero los demás me han caído muy bien. Perfecto, Katia. Entonces, los documentos administrativos pueden ser de diferentes índoles,
de diferente origen o con diferente propósito. Pueden ser informes médicos, por ejemplo, en un hospital, en una clínica, en un consultorio. Pueden ser declaraciones de impuestos, de tributos, pagos a cuenta de la SUNAT, tributos municipales. Los documentos pueden ser libros de familia, herencias, contratos, pueden ser pagarés, títulos de valores, pueden ser documentos empresariales, informes, cartas comerciales, pueden ser manuales, procedimientos, instrucciones, reglamentos, pueden ser certificados, constancias, pueden ser comunicaciones también virtuales, archivos, correos, pueden ser informes de peritos o contratos. Entonces, los documentos, chicos, pueden tener diferente naturaleza. Ya saben que cada documento o cada tipo de archivo tiene un objetivo, ¿no? Hay algunos que sirven para transmitir información o de transmisión, otros sirven para hacer algún tipo de validación, aclaración o conclusión, otros sirven para poder solicitar algo o dar a conocer algo o comunicar algo. Entonces, otros son dictámenes o resoluciones. Entonces, cada documento tendrá un objetivo. Bien, hechas las presentaciones, porque esa era la parte de la introducción del día de hoy, muchachos, ya tenemos la etapa del proceso de redacción de documentos. Hoy tenemos la primera etapa, vamos a comenzar con la primera etapa, que es la etapa de la planeación. Y no, redactar no significa sentarse con un cuaderno y un lapicero a querer improvisar, chicos. No se trata de sentarse en una computadora a ver lo primero que se me ocurra. Eso no es redactar. Primero tengo que planificar lo que voy a redactar. ¿Y qué significa, profesor? ¿Qué significa la planeación como etapa uno del proceso de redacción de documentos? Es el primer paso y es el paso crucial en la redacción de cualquier documento administrativo. Esta fase consiste en decidir exactamente lo que se quiere comunicar y cómo se va a comunicar. Entonces aquí respondemos, chicos, a dos preguntas. ¿Qué quiero comunicar? ¿Es una solicitud? ¿Es una orden? ¿Es una instrucción? ¿Estoy dando una sentencia? ¿Soy un juez? ¿Estoy interponiendo una demanda? ¿Soy un abogado? ¿Estoy dando a conocer la salud mental de un paciente? ¿Soy un psiquiatra, un psicólogo? Entonces, primero es qué quiero comunicar. Y lo segundo es cómo lo voy a comunicar. ¿Qué documento me ayuda a comunicarlo? Entonces, la importancia de esta etapa radica en evitar errores o confusiones que más adelante me pueden costar el éxito de mi gestión o me pueden costar eh, la eficacia de mi trámite y asegurarme que el mensaje sea claro y efectivo. Es por eso que en esta parte de planeación de la redacción de documentos tenemos que definirnos un objetivo. La redacción amidativa o en la redacción amidativa cada documento tiene una finalidad. Puede ser solicitar algo, informar algo, confirmar algo, advertir de algo o proponer algo. Es esencial determinar qué se espera lograr con el documento y qué acción o respuesta se espera recibir. Por ejemplo, un oficio podría tener el objetivo de comunicar la realización de un evento, mientras que un memorándum puede estar dirigido a informar sobre un cambio en los procedimientos internos de la empresa. Entonces, desde ahí y desde lo que hemos visto, chicos, ¿qué tan importante es planear la redacción? ¿Poco importante, medianamente importante o muy importante? Hacer nuestro plan de redacción.
Muy bien, ahí me dice Esther en el chat, me dice, profesor, así como usted lo explica, resulta vital, muy importante que yo haga mi planificación de la redacción o mi plan de redacción. Es muy importante, porque te responde preguntas como ¿qué voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a comunicar? Y a través de qué documento lo voy a comunicar. Eso a la larga, si elegimos mal el objetivo, si elegimos mal el cómo lo vamos a hacer o con qué documento lo vamos a realizar, puede ser la diferencia entre el éxito de mi gestión o el fracaso de tu gestión. Entonces, ahora que se sienten con, en un escritorio con un lápiz y un papel, pónganse a, pónganse a pensar, ¿no? Oye, ¿qué tan importante es planear qué voy a decir, cómo lo voy a decir y a quién se lo voy a decir o qué quiero comunicar con este documento? Entonces, ahí teníamos el tema de la planeación. Otro elemento importante de esta etapa 1, que es planear la redacción, es conocer al destinatario. El documento debe estar adaptado al público al que te diriges. Si tu destinatario es un superior jerárquico, un alcalde, un regidor, un gerente municipal, es posible que se requiera un tono más formal. No lo puedes tutear. La persona es una autoridad. Si el documento se dirige a un equipo interno o a tus trabajadores o subordinados, podrías usar un tono más instructivo y directo, o un poquito más de confianza porque son tus colaboradores, tu personal. También es importante considerar el nivel de conocimiento del destinatario sobre el tema. Yo no puedo enviarle un informe muy técnico a una persona que no domina mucho el, 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 el tema que estoy tratando en el documento. Si se trata de algo, de alguien experto, se puede emplear un lenguaje técnico, pero si mi interlocutor o mi destinatario no es un experto, procuren siempre cumplir el principio 2, que se llama simplicidad. Ojo con eso, ¿no? También es importante considerar el nivel de conocimiento del destinatario sobre el tema. Si se trata de un experto, podemos explayarnos. Sin embargo, si es una persona ajena al tema, se debe optar por el lenguaje más sencillo y explicativo. Digamos que nuestro documento es para una comunidad indígena, chicos, o para un gremio agrícola, por ejemplo, o para un gremio de pescadores, que normalmente son personas que tienen poca instrucción, que no han tenido oportunidad de hacer una carrera superior, ni hasta técnica a veces. ¿Debo hablarles en difícil? ¿Debo enviarles un informe muy complejo que no puedan entender? ¿Estaría cumpliendo el objetivo de todo documento, que es comunicar cosas, o estaría incumpliendo? Claro, ¿no? Como dice Katia, profesor, debería ser más simple, porque el documento está dirigido a una comunidad, a un gremio de pequeños productores, está dirigido a un pequeño grupo de silvicultores con muy poca o a veces nula nivel de instrucción. Entonces, es muy importante definir a qué público o a qué destinatario estoy dirigiendo mi documento. Muy importante. Es por eso que hay documentos ordinarios, documentos extraordinarios y documentos técnicos. Los ordinarios es para informar a superiores sobre avance de acciones, regular y obligatorio. Extraordinario, a pedido de la autoridad, sobre casos imprevistos de interés. Y documento técnico, a pedido de la autoridad, para suministrar elementos de juicio, orientar acciones o proporcionar una solución a los problemas.
Otro aspecto, aparte del objetivo y el destinatario, dentro de esta primera etapa que estamos en la etapa de planeación de la redacción o el plan de redacción, es importante determinar el tipo de documento. Según el propósito, el formato del documento puede variar. No es lo mismo un memo o un memorando que una carta o un informe. Cada tipo de documento tiene una estructura particular que debe respetarse. Esto incluye el uso de encabezados, saludos, cierres y firmas. Si yo, por ejemplo, chicos, eh, le quiero, le quiero llamar la atención a un trabajador que está incumpliendo con sus funciones, ¿qué le envío? ¿Un informe, un memorando o una resolución? Si tengo un subordinado al que le quiero llamar la atención. Claro, ¿no? Como dice Milena, profe, un memorando o un memo, como dice Silvia. Muy bien. Y si yo soy un ingeniero de obra y quiero reportar a mi jefe inmediato superior el avance de la obra, ¿con qué documento con qué documento debo reportarlo? ¿Con un informe, con un memo o con una carta? Con un informe. Muy bien. Y si quiero realizar un evento, quiero realizar un evento de capacitación para la comunidad e invitar a toda la comunidad a un evento importante de capacitación, ¿qué documentos ustedes optarían para avisar a la comunidad? Claro, un oficio. Entonces, tenemos claro qué tipo de documento cumple la función que yo quiero realizar, ¿no? Hay documentos, miren, de transmisión, como oficios, cartas, convocatorias, citaciones, comunicados, correos electrónicos, memorándums. Hay documentos de decisión, como resoluciones o acuerdos. Hay documentos de constatación, como actas o certificados. O documentos de juicio, como informes o dictámenes. Entonces, ahí estaba, ahí estábamos viendo la parte uno, ¿no? Que es la parte de la planeación. Muy bien, vamos a ir avanzando. Ya dejamos de lado la etapa uno, que es planeación, y vamos a la etapa 2. Pero antes de pasar a la etapa 2 de nuestro proceso de redacción, ¿qué les pareció la etapa uno? ¿Importante o no? Conocerla. Muy importante. Muy bien. Muy importante. Muy bien. Ahora que ya tengo claro qué quiero comunicar, cómo lo voy a comunicar, en qué documento lo voy a comunicar, a quiénes se lo voy a comunicar, vamos a la etapa número 2, que es ahora no es sentarse en la máquina y comenzar a redactar. Ahora tengo que recoger información. Hay que hacer la recolección. La recolección, algunos también le llaman la etapa de la investigación, pero para no confundirnos con el tema de, de método de investigación científica, le vamos a llamar la etapa de recolección de datos. ¿Ok? Recolección de datos. ¿Por qué? Porque para redactar algo hay que recoger información. Revistas, informes, estadísticas, página web de entidades públicas, algún tipo de cuadro, publicación, un libro que se ha escrito últimamente, opiniones de los pobladores, encuestas, entrevistas, focus group, todo lo que yo pueda imaginarme para recoger información. Observaciones que yo haya realizado, de las cuales he tomado nota. Entonces, la etapa 2 de nuestro proceso de redacción es muy importante, muy importante. ¿Cómo funciona la etapa 2, que es la de recolección? Ahí vemos, ¿no? Vemos a un joven ahí en su cuarto con un montón de libros,
de los cuales está tomando apuntes, está que lo resume en su laptop. Entonces, la recolección es una etapa que garantiza la calidad del contenido del documento. Un documento administrativo bien fundamentado requiere que se recopilen todos los datos necesarios para sustentar los argumentos y transmitir el mensaje de la forma completa y correcta. Entonces, profesor, ¿qué me garantiza que mi documento esté bien redactado? La calidad la calidad de tu redacción está validada por tu nivel de recolección de datos. Si eres bueno investigando, recogiendo datos, buscando pruebas, hallazgos, viendo estadísticas, recogiendo antecedentes, tenlo por seguro que tu documento tendrá una mejor calidad. Pero si no recoges información, no recabas información de ningún lado y todo lo pones en función a lo que tú supones, asumes, tu redacción no tendrá mucha calidad. Es como cuando nos hacen hacer una tesis, ¿no? O un trabajo de investigación. ¿Tenemos que buscar, chicos, opiniones de otros autores o no? ¿Tenemos que buscar antecedentes o no para la investigación? Sí, necesariamente sí, ¿no? Los que hemos hecho investigación o hemos realizado estudios, siempre nos hacen investigar. Y a veces tu opinión es validada por la opinión de otros expertos. Hay que indagar, como dice Steffi, ¿no? Hay que indagar, sí o sí. Es muy importante. Entonces, ¿cuál es el primer paso en la recolección? Paso uno, busca información relevante. La recolección de información puede explicar la consulta de diversas fuentes, tanto internas como externas. Tú puedes buscar eh, investigaciones que se hayan hecho aquí en Perú, o también puedes ver estudios del extranjero, pero que avalan tu informe, avalan tu opinión, le dan respaldo a tu escrito. Esto incluye datos estadísticos, normas, informes anteriores, correos electrónicos, leyes o regulaciones que impactan el tema en cuestión. También pueden involucrar la búsqueda de precedentes o ejemplos de documentos similares para tener una referencia clara de cómo debe estructurarse. Por ejemplo, a mí me sirve mucho guardar mis informes anteriores, porque cuando se me presenta en el trabajo un caso muy parecido al que atendí hace 2 años, o al que hice una consultoría hace un año, o al que pude asesorar hace un año, ese informe muy parecido, ¿me sirve o no me sirve, chicos? Claro, ¿no? Yo recuerdo mucho que hice un oficio parecido a ese que están pidiendo ahora. Hice una carta muy parecida a lo que ahora estoy necesitando. Entonces la tomas, la buscas y ese formato te sirve. ¿Te ahorra tiempo o no? Claro, te reduce la chamba también. Entonces hay que ser eficientes y eficaces. Te sirve como guía, como dice Orfa, te sirve como guía. Entonces, siempre tengan su backup, siempre tengan sus formatitos, sus modelos. Entonces, hay que buscar información relevante, importante para nosotros. Siguiente paso, estamos recién en la segunda etapa que es recolección. Ya vimos que debemos buscar información relevante con el tema que estamos tratando. Dos, verificar la exactitud. Es esencial asegurarnos de que la información recopilada sea verdad y actualizada. En el caso de documentos que incluyen cifras, fechas o regulaciones legales, cualquier error puede generar consecuencias graves. Por lo tanto, es recomendable cotejar fuentes y verificar la autenticidad de los datos antes de proceder con con la redacción. Entonces, es importante que validemos la información. Si yo uso una información estadística, chicos, que ya tiene más de 20 años o 30 años, ¿será confiable o no? ¿O debo buscar una estadística más reciente?
¿Me sirven estudios de hace 40 años o preferible que estén entre los 3 últimos años? Claro, ¿no? Claro, normalmente lo que me sirve es lo más reciente, ¿no? Los últimos estudios, los últimos análisis, las últimas actualizaciones, el marco legal vigente. Hay que ver todo eso, porque ahora nos cambian las leyes de un día para otro, o lo reformulan o lo hacen, ¿no? Entonces hay que tener todo eso validado, ¿no? No solamente en términos de tiempo, chicos, sino también la exactitud también hay que estarla verificando en entidades que sean confiables, ¿no? Por ejemplo, datos del Banco de Reserva del Perú, datos del Ministerio de Economía y Finanzas, datos del Ministerio de la Mujer, datos del MIDIS, de, del Ministerio de la Producción, datos estadísticos de la RENIET o del mismo INEI. Entonces, allí cuando la fuente es de ese tipo, es mucho más confiable, ¿no? O datos del Fondo Monetario Internacional, o datos de la OEA, de la ONU, ese tipo de estadísticas sí es verificable. Claro, ¿no? Pero como dice Bexi, ¿no? Como dice Bexi Portilla, si es que no hubiera, la antigua también es válida, porque fue el último hallazgo que hubo está vigente. Entonces, en realidad todo depende, ¿no? También de qué tipo de información estemos buscando, ¿no? Entonces, pero siempre es importante que si ya sea información actualizada o información que ya tiene su tiempo, pero que esté producida por una entidad validada, ¿no? Cuando digo una entidad validada me refiero a una entidad pública, a una entidad privada reconocida o a un organismo internacional o a también a una investigación que venga de una universidad de prestigio o de una institución académica también que sea de renombre. Entonces, eso nos puede dar más tranquilidad. Sacarla de un repositorio, de algún tipo de entidad educativa también. Entonces, hay que tomar en cuenta eso como verificar con exactitud la información. Paso 3 en la etapa de recolección, ya hemos visto, no se olviden. Paso uno, buscar información relevante. Paso 2, verificar que la información sea exacta y y de fuente segura. Paso 3, clasificar la información. A medida que se recopilan los datos, es útil organizarlos por categorías según su relevancia para el objetivo del documento. Por ejemplo, en un informe financiero se puede clasificar la información por tipo de gastos, ¿no? Gastos personales, gastos operativos, gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, ¿no? Mientras que en una carta informativa se puede organizar por temas principales a tratar, ¿no? Las condiciones de pago, los datos del cliente, la descripción del producto, dependiendo. Entonces, siempre la información que hemos recopilado tenemos que clasificarla, ¿no? Es como si fuéramos a hacer una declaración de impuestos, ¿no? Las facturas por acá, las guías de remisión por allá, acá las boletas, acá ponme los libros contables, acá me ponen las conciliaciones bancarias. Vamos a ver aquí todos los recibos que no tienen comprobante y son simplemente declaraciones juradas. Entonces, a eso se refiere dar la información. Por acá las estadísticas, acá me ponen los expedientes judiciales. Entonces, eso se llama clasificar. ¿Es muy importante la clasificación? Sí. Cuando hay mucha data, cuando tenemos mucha información que cubrir. A veces hay expedientes en el sector público, en el Poder Judicial, que son inmensos. Un solo expediente tiene más de 5.000 folios y se forman carpetas sobre carpetas. ¿Es verdad eso o no, chicos?
Y hay de todo, ¿no? Fotografías, archivos, CDs, cintas magnéticas, expedientes, revistas, libros, todo está anexado ahí, escritos. Es un expediente inmenso. Entonces, la información hay que clasificarla. Entonces, quedó claro, ¿no? Quedó claro que en la fase de recolección hay que buscar información, verificar la exactitud, clasificar la información y luego ya se puede utilizar para nuestra redacción. Redacción. Bien, entonces vamos recapitulando, chicos. ¿Cuál fue el paso uno? Vimos el paso uno del proceso de redacción. ¿Con cuál comenzamos? Planeación, muy bien. El paso 2, ¿cuál fue? Que acabamos de ver aquí, ahorita le acabamos de tocar. Paso 2, recopilación o recolección. Recolección, recolección. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos hoy día en nuestra sección número 2 del curso de redacción documental y archivo. Y el tema de hoy es proceso de redacción de documentos administrativos. Quien les habla es el licenciado Milton Alvarado Merino y vamos a entrar ya a la etapa número 3 de nuestro proceso de redacción de documentos. Hasta allí todo claro, ¿alguna pregunta o duda, chicos? A ver, aquí me dice Diana Franco que está medio inestable mi internet. ¿Me están escuchando bien o no? A ver. Me dice Diana que está inestable el internet. A ver, ¿será tema de Diana o soy yo que no me escuchan? A ver. Ay, entonces parece que eres tú, Dianita. Debe ser tu wifi o tu internet. Tus compañeros me dicen que sí, que normal me escuchan con claridad. Muy bien, entonces te sugiero, Diana, que salgas y vuelvas a entrar a la sala a ver si eso arregla un poco tu conectividad. Gandhi me dice, profe, normal todo. Bien, entonces continuamos. Continuamos. Bien, el tercer paso tras la planeación y la recolección es la organización. Es muy importante que nuestro proceso de redacción tenga una estructura, ¿no? Se tiene la información recolectada, es necesario organizarla adecuadamente antes de comenzar a redactar. Lo bueno que previo a la organización, recuerdan ustedes que ya vimos la etapa de la clasificación. La clasificación es como una previa organización. Ya hicimos un poco parte de la tarea aquí, ¿no? En la clasificación de la recolección. Aquí en la organización es necesario organizarla adecuadamente antes de comenzar a redactar. La organización es fundamental para asegurar que el documento fluya de manera lógica y coherente. Bien, entonces, ¿qué implica organizar en el proceso de redacción? Implica, chicos, buscar una estructura básica. En la redacción administrativa, la mayoría de los documentos siguen una estructura general que incluye una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción presenta el tema y el propósito del documento. El desarrollo expone los detalles más importantes y la conclusión sintetiza la información o incluye una solicitud específica. Entonces, es importante que en esta tercera etapa nosotros tengamos claro una estructura para nuestro documento.
Felizmente que los documentos ya todos tienen una estructura, tienen unas partes y unos elementos, pero es importante que nosotros tengamos en claro que todo documento, sin importar qué tipo de documento sea, tiene tres elementos de su estructura. Uno, una parte introductoria donde uno hace la presentación del documento. Dos, una parte de desarrollo en el cual uno ya expone el tema que quiere comunicar. Y una parte tres, que es la conclusión, en donde uno ya expuesta las condiciones, resume la información y especifica lo que está pidiendo o lo que quiere lograr con esa justificación. Entonces, es como el ejemplo que vemos aquí al costado, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, dice, estos son algunos de los elementos más importantes de una póliza de seguro, ¿no? Por ejemplo, una póliza de seguro, ¿no? Que contratamos para, para seguro vehicular, para seguro contra siniestros, para seguro de vida, para seguro oncológico, lo que quieran, tiene ciertas partes, un seguro, ¿no? Un seguro habla sobre la cobertura, cuánto me va a coberturar si yo contrato ese seguro, por ejemplo. Habla sobre la suma asegurada, a cuánto asciende. Habla de la prima, que es lo que vamos a pagar para tener activo el seguro. Habla sobre quiénes van a ser los beneficiarios del seguro o las condiciones generales que debo cumplir para hacerme acreedor al seguro. ¿Quién es el contratante del seguro? Los datos de la aseguradora, el periodo de validez o de vigencia, o qué tipo de plan hemos contratado, el básico, el, el, el mediano o el premium. Entonces, todo documento, chicos, todo documento tiene una estructura. Pero no se olviden que como mínimo todos los documentos tienen tres elementos: introducción, desarrollo y conclusión. Ya las demás variantes son detalles de cada tipo de documento. Muy bien, entonces, una vez que ya hemos estructurado nuestro documento en la etapa de organización, vamos al segundo punto de la organización, que es el orden lógico. Es fundamental, es fundamental que el documento siga un orden coherente, que permita al lector comprender la información sin dificultad. Se puede optar por un orden cronológico si el documento narra hechos ocurridos a lo largo del tiempo, o por un orden de importancia, en el cual se presentan primero los puntos más relevantes. Miren, ¿no? En el caso de la organización, como organizamos el documento, puede tener dos modalidades: o lo ordenamos el documento de forma cronológica, u ordenamos el documento por orden de importancia. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo, chicos, un informe de seguridad y salud en el trabajo sobre un accidente que ocurrió hace unos días y que tuvo un desenlace fatal. Hubo varias personas que perdieron la vida en una obra o en un yacimiento petrolero o minero. ¿Ustedes qué orden le pondrían a ese informe? ¿Orden cronológico de cómo se dieron los hechos o orden por importancia? A ver, si es una investigación de un accidente laboral. Yo tengo mi opinión, pero quiero saber su opinión. Milagrito me dice cronológico, profe, tenemos que ver desde el paso uno, dónde empezó, a qué hora empezó el incendio, la fuga de gas, a qué hora se dio la caída del trabajador desde la altura en la que estaba. Entonces, exactamente, yo también lo haría de forma cronológica, ¿no? 7 de la mañana,
el trabajador salía de su cuadrilla, se dirigía al campamento. No llevaba 7 y 8, estuvo en la oficina y no llevaba los CPPs. A las 7:30 ya había tomado su refrigerio. Entonces, un tema cronológico. Y si estamos haciendo un informe financiero donde hay presupuestos para cada área y departamento, en ese informe financiero donde hay áreas que tienen un importante presupuesto y otras que tienen un presupuesto mucho más austero, ¿qué orden ustedes colocarían ese informe financiero? ¿Cronológico o por importancia? Claro, ¿no? Por importancia, ¿no? Yo necesito saber en dónde se va a ir todo el presupuesto, cuál es la partida más onerosa a la que tenemos que ponerle más inversión. Entonces, siempre en un escrito, chicos, va a haber un orden lógico. O vas a hacerlo por cronología, por tiempo o por importancia. Tú no vas a reportar primero el hecho que es insignificante o que es eh, un hecho, puede decir, casual, ¿no? Vas a informar el hecho primero más importante, más relevante. Entonces, a eso quería llegar aquí en lo que es el orden lógico. Entonces, ya tienen claro ustedes por dónde empezar a hablar en su documento. Siempre de lo más importante o de lo que pasó primero. Parte 3 de la etapa de organización del proceso de redacción. Dice uso de subtítulos y párrafos. Para facilitar la lectura y comprensión, es recomendable dividir el texto en secciones claras utilizando subtítulos, viñetas o numeraciones, en especial en documentos largos. De esta manera se facilita la navegación del documento y el lector puede identificar rápidamente las partes más relevantes. Y seamos sinceros, chicos, ¿no? Cuando uno está leyendo un documento, un escrito, si ves un documento que es puro texto, puro párrafo, donde no hay títulos, no hay viñetas, no hay subtítulos, no hay nada resaltado, es pura letra, ¿provoca leer o no? Ya pasé una, dos, ya voy en la página 10 y sigue puro texto. Seamos sinceros, yo en la página 20 ya colapsé, dije, uy, esto es totalmente tedioso para leer, ¿no? Entonces siempre es bueno colocarle a cada párrafo un título, un pequeño subtítulo o ponerle viñetas, decir las partes son estas, A, B, C, D, 1, 2, 3. ¿Eso alivia un poco la lectura o no, chicos? Como dice Yuli, profesor, es recontraburrido. Entonces sí, es bueno colocarle subtítulos y párrafos. Si hay que ordenar por capítulos, por capítulos. Si hay que ordenar el escrito por secciones o por otros idiomas, eso un poco te da una idea de lo que tú estás escribiendo y te permite hacer una mejor comprensión lectora. Entonces, usen títulos, subtítulos, hagan listados, pongan viñetas, numeraciones, pongan letras para separar cada párrafo. Eso te ayuda mucho a que el lector no se pierda en la redacción, ¿no? Sino que encuentre un sentido. Entonces, eso es parte de organizar el documento que estamos redactando. Muy bien, entonces estamos en la etapa de organizar, ¿no? Como dice aquí Ana María Vilca Duenas, profe, es más entendible y no es aburrido. Claro, eso es lo que queremos lograr, que tú llegues a la página 50 y no abandones el escrito en la página 5. Esa es la idea de usar este tipo ese tipo de herramientas. Muy bien, estamos en la etapa de organización y hay que buscarle pues a nuestro documento, chicos, una estructura, ¿no? Un encabezamiento, un membrete, poner el año calendario, un lugar y fecha, un código, ¿no? Todo documento en el sector público lleva una codificación, ¿no?
Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Informe número 01612, Junta de Usuarios del Agua, y este plan, ¿no? O memorándum número 086-12-D/salud, u oficio 040-12, JAA, y este plan, ¿no? El nombre del documento, el número del documento, el año en curso, el cargo de la persona que suscribe el documento. Entonces, esa es una estructura de una documentación administrativa. Dice, un buen grupo de documentos administrativos, así como el oficio, la solicitud, informes, directivas, contratos, tienen una manera específica o general, como un encabezado, un texto y un término. Entonces, ahí teníamos algunos ejemplos de la organización de documentos. Claro, ¿no? En este caso tú tienes que tener una numeración correlativa de documentos. ¿Quiénes aquí en la sala son secretarias u oficinistas o hacen documentos en el sector público, por ejemplo? ¿Hay o no hay? A ver, ¿tienen su codificación para sus documentos? ¿Tienen el correlativo para cada oficio ahí apuntado para saber cuál sigue? ¿Sí? Ah, María, por ejemplo, ¿no? Orfa también, ¿no? Tiene su correlativo para ir viendo cuál es la codificación de los documentos. Y así estamos más ordenados, ¿no? Y en la misma codificación colocamos el nombre del documento, el, el número correlativo, el año en curso, la oficina a la que pertenecemos, la dependencia del Estado la que somos parte, de qué ministerio, todo eso. Como dice, me dice aquí Orfa, ella lo usa eso para sus informes o sus memos. Entonces, esa es parte de la etapa de organización del documento. Luego, ¿no? El destinatario, que es el nombre o identidad de la persona, entidad o dependencia a quien nos dirigimos. Siempre al destinatario el tratamiento debe ser de señor. También si conocemos su título profesional o su grado académico, también, ¿no? Colocarlo. Sus nombres y apellidos completos. Qué cargo ostenta en el sector público o privado, ¿no? Qué cargo tiene. Es importante tener esa información, ¿no? El asunto, ¿no? El asunto es el resumen o síntesis del contenido de un documento, debe ser claro y preciso, así el destinatario podrá conocer de manera rápida el tema o motivo de la comunicación. La referencia es cuando se considera como un antecedente, es decir, se menciona el código de un documento que ha ingresado y que en respuesta a ese documento se envía el presente documento, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Referencias, oficios, por ejemplo. Y el texto, ¿no? Que es la parte esencial, cualidades de un texto sencillo, preciso, claro, original, respetuoso y cortés. Muy bien. Entonces, continuamos para ir avanzando. Continuamos. Bien. Claro, el nombre del año, ¿no? Este año ya tiene nombre, chicos y chicas. A ver, no, a ver, si alguien tiene el nombre de este año 2025, los que trabajan en entidades públicas ya lo deben tener, ¿no? A ver, me lo pasan aquí en el chat para compartirlo con todos. Bien, entonces mientras vamos, aquí Milagrito me lo pasó, gracias Mila. Dice, profesor, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Ujú, ahí está. Ahí tomen nota todos, chicos. El nombre del año. Tenemos año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Así sea, así sea, ¿no? Muy bien.
Entonces, dejamos de lado, chicos, la etapa 3, que es la etapa de organización, y vamos a la etapa ya de la preescritura, o también conocida como la redacción. La redacción. Una vez organizada la información, ya sabemos qué documento vamos a usar, ya sabemos qué esquema vamos a utilizar. Se procede a la redacción inicial o borrador. Esta etapa consiste en plasmar todas las ideas en un formato escrito, sin preocuparse demasiado por los detalles estilísticos o gramaticales, ya que se trata de una versión preliminar. ¿Con qué palabras podemos empezar una redacción? Por ejemplo, en este artículo presentaré o expondré, ¿no? O en la actualidad, ¿no? La pobreza en el Perú está ocasionando que gran parte de la niñez se encuentre en estado de desnutrición, ¿no? O en primer lugar, vamos a hablar acerca de la inseguridad en nuestro centro poblado, o para empezar mi exposición, voy a presentar los siguientes argumentos y así, ¿no? Antes que nada, es sabido que cada vez más, hoy en día, desde hace tiempo, que este problema se viene presentando, por eso a continuación voy a presentar, ¿no? Y un sinnúmero de palabras que uno puede usar para poder iniciar un texto. No se olviden que en esa etapa de redacción o de preescritura aún podemos cometer errores, aún podemos tener algunos errores hasta ortográficos o de sintaxis, pero con el transcurrir de las revisiones podemos ir enmendando, ¿no? Aquí nosotros queremos dar en esta etapa de redacción el primer bosquejo de nuestro escrito. Aquí me dice Ana María Vilca, tenemos que recuperar nuestro dinero y que se llevaron, dice. Bueno, hay cada tema del cual se puede escribir, Ana Mari, pero siempre hay problemáticas que resolver. Entonces, en la etapa de redacción también hay ciertos puntos que quisiera, chicos, con ustedes dejar en claro. El primer punto para redactar es escribir con claridad y precisión. En la redacción de documentos amidativos es fundamental evitar ambigüedades. Como les dije al comienzo de la clase, cuando se redacta un documento amidativo, el público al cual nos dirigimos quiere información breve, clara y precisa. No quiere ambigüedades, no quiere romanticismos, no quiere cuentos ni fábulas, quiere resultados. Por eso en esta forma de redacción amidativa siempre vamos a ir a la claridad y a la precisión, ¿no? El lenguaje debe ser preciso y directo, a diferencia de otros tipos de redacción, como la literaria, por ejemplo. En los documentos amidativos no se busca adornar el lenguaje ni pulirnos mucho en cómo hablamos, ¿no? Sino transmitir un mensaje claro y conciso. Otro aspecto a considerar en la parte de la redacción, dice incluir toda la información relevante. Es importante que el borrador incluya todos los datos necesarios para cumplir con el propósito del documento. En esta fase es preferible incluir más información de la necesaria, ya que en las revisiones posteriores puede eliminar o ajustar lo que no sea pertinente. Entonces, en un documento, chicos amidativos, no debemos pecar de sencillos, ¿no? Debemos más bien ser muy específicos. Si hay que indicar número de RUC, nombres y apellidos, direcciones, DNIs, datos de la persona, dirección exacta de los lugares que estamos reportando. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a facilitar las acciones que luego tome la entidad o tome la organización, según lo que el escrito esté pidiendo o el documento. Entonces, no debemos escatimar ningún detalle, porque son documentos administrativos. Ojo con eso, ¿no? Otro aspecto importante en la etapa de redacción es evitar el perfeccionismo. La redacción del borrador es solo el primer paso del proceso. En esa etapa,
Lo importante es capturar las ideas y el contenido general. No es necesario preocuparnos demasiado por la gramática o el estilo, ya que esos detalles se corrigen en la fase de edición. Entonces, profesor, ¿qué me quiere decir con todo esto? Que en la etapa de redacción, lo que yo quiero es que tengamos un esquema claro de nuestras ideas principales. Profesor, pero aún está con errores ortográficos, veo ahí que le falta un poco más de sintaxis, no tiene un... Entonces, hasta ese momento es aceptable ese tipo de errores, porque luego va a haber una etapa de revisión. La idea es que tengamos, valga la redundancia, en esta etapa de la redacción todos los puntos claves o las ideas o ayudas memoria que sean necesarias. Imagina que se te olvida un detalle importante en esta etapa de redacción, que no lo incluyes allí. Y después te das cuenta en la redacción que te olvidaste de un punto importante y no lo desarrollado. Entonces, eso te va a tomar más tiempo enmendarlo. Entonces, en la etapa de redacción no importa mucho la forma, pero sí el fondo. No importa todavía mucho los adornos lingüísticos, pero sí lo que queremos transmitir. Bien, entonces, ¿quedó claro, chicos, la etapa de redacción? A ver, me confirman. Dijimos que debería ser clara y precisa, debe incluir toda la información posible y evitar buscar la perfección, porque en esta parte aún no estamos ya imprimiendo para entregar el documento. Simplemente estamos plasmando las ideas de forma genérica. Bien, ¿quedó claro entonces la etapa de redacción? Muy bien, ahí me dicen es bueno que reaccionen todos, que reaccionen con emojis o con mensajes de aquí en el chat para saber si estamos consiguiendo el... Gracias, deciré también, Orfa y María Espinosa también, Luz Marlene también, gracias. La idea es que nosotros logremos conseguir el objetivo. Bien, entonces vamos ahora a la etapa de revisión. Revisión. Claro, ¿no? Como dice Ana Mari, en la etapa de redacción vamos a ir a grano, esto es lo que queremos conseguir. Ahora viene recién la etapa que comentaba, la etapa de revisión. Una vez que se ha completado el borrador, el siguiente paso es revisar el contenido para asegurarnos de que cumpla con el propósito del documento y que sea claro y coherente. Entonces, aquí sí toca ya ese borrador que hemos hecho en la etapa de redacción, comenzar a hacerle ciertas validaciones, verificaciones. Y la primera verificación es que hay que encontrarle coherencia a lo que decimos. ¿Qué significa la coherencia en una redacción? Es importante revisar que las ideas sigan un orden lógico y que no haya contradicciones o saltos truncos en el texto. Se debe asegurar que cada párrafo esté relacionado con el anterior y que el desarrollo del documento siga una secuencia clara. Entonces, ¿qué significa coherencia? Coherencia es que nosotros tomemos una idea principal y a través de diferentes oraciones o párrafos la vayamos desarrollando, pero sin que una idea o una oración o un párrafo pierda nexo o relación con la idea central. Eso significa ser coherente en una redacción, ¿no? Es como, no sé, se me ocurre que estamos hablando de un documento, en un párrafo de la inseguridad y después vas con otro tema que no tiene nada que ver. Entonces, te saliste de la coherencia y estás llegando a un momento de ambigüedad. Entonces, es importante revisar errores ortográficos, verificar hechos y cifras, mejorar la estructura de la oración, eliminar redundancias, asegurarte de usar un tono y una voz que sea correcta para tu interlocutor. Estamos en la etapa de revisión. Como fase 2, en la etapa de revisión debemos comprobar la claridad
el lector debe ser capaz de entender el mensaje del documento sin necesidad de hacer preguntas adicionales. Si alguna parte es confusa o ambigua, es necesario reformularla. Además, se debe eliminar cualquier información redundante o irrelevante que no aporte al propósito del documento. No se olviden que en la etapa de redacción nosotros fuimos bastante explícitos, bastante específicos y le incluimos todo lo que podíamos. Ya, en la etapa de revisión, posiblemente eso que ya esté de más, hay que cortarlo. Eso que está repitiéndose en uno y otro párrafo, hay que eliminarlo y quedarnos solamente con la información clara. Lo que lleva a confusión o a ambigüedad del lector, hay que extirparlo de nuestra redacción. Paso 3, revisar la consistencia. Se debe revisar que el tono y el estilo del documento sean consistentes en todo el texto. Por ejemplo, si se comenzó con un tono formal, no debe cambiarse abruptamente a un tono informal. Claro, ¿no? Si estoy hablando en tercera persona de usted y siempre de forma respetuosa, no voy de un párrafo a otro a tutearlo al alcalde o al regidor o al gerente municipal. La idea es que podamos guardar esas formalidades de principio a fin. También es importante que el lenguaje técnico sea utilizado de manera uniforme, ¿no? No vamos a estar hablando de forma muy técnica, muy profesional, y después ya hablar en jerga o hablar de forma muy coloquial. Eso, el que está leyendo dice, ¿qué pasó acá, no? Todo iba bien hasta que te despediste, ¿no? O todo iba muy bien hasta que tomaste confianza. Y suele pasar eso en los documentos. Entonces, tenemos que guardar la consistencia. Bien, entonces quedó claro la etapa de revisión. Recapitulamos. Aquí se ve la coherencia del escrito, que siga un orden lógico, que no haya contradicciones, la comprobación de la claridad para, sin hacer preguntas, entender a la primera lectura lo que queremos decir y revisar la consistencia, que el tono y el estilo permanezcan durante todo el documento, todo el documento. Bien, entonces quedó claro el paso 5, chicos, de revisión, ¿quedó claro? Muy bien, entonces no se olviden, ese paso 5 de revisión lo que va a hacer es hacernos que nuestra redacción, que la hicimos tipo borrador, ya se esté entrando a una etapa de formalidad. Y luego que pasó la revisión, vamos a la edición. ¿Qué significa editar? Es la fase en la que se ajustan los detalles para mejorar la calidad del documento. En esa etapa se pulen aspectos gramaticales, estilográficos y de presentación, ¿no? No se olviden que cuando un escritor eh, escribe un libro, él lo revisa todo, ¿no? Luego lo manda, lo envía a una editorial y la editorial se encarga de esta edición. Ya esa editorial corrige temas gramaticales, morfológicos, de estilo o de presentación, que el escritor no pudo detectar o no pudo corregir, pero en la edición se hicieron, ¿no? Por ejemplo, corregir errores gramaticales y ortográficos, ¿no? Es esencial revisar el documento para corregir cualquier error de ortografía, puntuación y gramática. En esta fase también se deben ajustar las frases para que sean más fluidas y comprensibles. Y ahí quería hacerles a ustedes, chicos, una pregunta. ¿Debo confiarme a ciegas de la corrección ortográfica que me hace el Word?
¿O yo debo leer todo el documento para ver si no le falta nada? ¿Debo confiarme de la corrección que hace el Word o yo debo leerlo para confirmar que no haya ninguna inconsistencia, ¿no? Como dice Biónica, Desiree, no, no, debemos revisarlo nosotros también, debemos leerlo. El Word solamente ve lo puntual, para lo que está programado, pero no tiene corrector sintáctico, por ejemplo, ni de coherencia. No sé si más adelante con la IA y la inteligencia artificial eso cambie, pero hasta ahora el corrector ortográfico del Word solamente me corrige tildación, me corrige signo de puntuación y algunas uso de letras, pero más que eso no. Entonces hay que tomar en cuenta eso para no patinar, ¿no? En esta redacción, ¿no? Sí, aquí me dice Dina Peralta, profe, la clase está siendo grabada. Sí, de hecho los chicos del tecnológico están grabando la clase. Me imagino que ellos después les compartirán a ustedes el material y también los videos. Aquí me dice Ana María Vilca, nosotros si no programamos no corrige coherencia. Exactamente, tiene razón María Vilca. Muchas gracias. Bien, entonces continuamos. También en la etapa de edición, aparte de corregir errores gramaticales y ortográficos, también simplifica y mejora la fluidez. A menudo durante la redacción inicial se pueden usar frases complejas o largas que dificultan la lectura. En la edición es recomendable simplificar estas frases para mejorar la fluidez del documento y hacerlo más fácil de leer. También se puede eliminar redundancias y palabras innecesarias. Es cierto, ¿no? A veces no se olviden que un párrafo no es mejor porque sea mucho más grande. Un párrafo es mejor porque en pocas palabras diga muchas cosas. Entonces, la edición también sirve para reducir algunos párrafos en los que estamos redundando mucho en un tema en particular. Paso 3, ajustar el tono y el estilo. Dependiendo del destinatario, el tono puede necesitar ajustes. Por ejemplo, en documentos que van dirigidos a la alta dirección, el tono debe ser más formal. En cambio, si el documento es para colegas o subordinados, se puede optar por un estilo más directo o técnico. Entonces, eso también se corrige, chicos, en la etapa de edición, ¿no? El tono y el estilo, la simplicidad y la fluidez y los errores gramaticales y ortográficos. Paso 7, el formato. Paso 7, el formato. Ya estamos por acabar, chicos, nos quedan pocos minutos. Vamos a meter un poquito el acelerador para llegar al final del tema de hoy. ¿El formato qué es? Es una parte crucial de la presentación del documento. Ya estamos en la presentación, ya lo editamos ya. Ya no hay errores, mejor dicho, ya que su apariencia puede afectar la forma en que se percibe y comprende el mensaje. Un formato limpio y profesional genera confianza, facilita la lectura y es mucho más digerible. Tenemos que ver qué tipo de papel vamos a usar, ¿no? A 3, A4, A2, A1, depende si es un plano, si es una, un banner o es un escrito, un documento. El papel membretado, con los logos de la compañía, con toda esa información de contacto. Ese es el formato. Debemos también en el formato ajustar el formato a las normas de la institución. Cada organización suele tener sus propias directrices sobre cómo deben presentarse los documentos. Estas pautas incluyen el tipo de letra, tamaño, márgenes, interlineado. Hay entidades que tienen su propio manual de redacción y como nosotros como miembros de la entidad debemos redactar bajo esos parámetros. Incluir elementos formales también, ¿no? En documentos como memorándums u oficios es fundamental incluir ciertos elementos formales como la fecha, el nombre, el remitente, destinatario, asunto y firma. Estos detalles son importantes tanto por razones
protocolarias como para asegurar la trazabilidad del documento. Entonces, el formato lo es todo, ¿no? Desde el tipo de papel, el tipo de tipografía, ¿no? Las letras, los títulos, los códigos de los documentos. A veces hay entidades que lo tienen esto ya protocolizado, otras que no. Es importante que lo consideremos. La etapa 8 es la etapa de aprobación. No se olviden que a veces los documentos simplemente nosotros los redactamos, pero otra persona los firma o suscribe o los sella, que puede ser nuestro jefe, nuestro supervisor. Entonces, hay algunos documentos que requieren aprobación, ¿no? Dice, una vez que el documento está listo, puede requerir la aprobación de una o más personas antes de ser enviado o distribuido. Esta etapa garantiza que el contenido está validado y revisado, ¿no? Por ejemplo, obtener firmas. Dependiendo del tipo de documento, es posible que se necesiten la firma de varias personas. Por ejemplo, un informe financiero puede requerir la firma del jefe del departamento financiero y del gerente general. Asegurarte de que todas las partes hayan revisado el documento. Es importante confirmar que todas las personas responsables hayan leído y aprobado el contenido del documento antes de proceder a su distribución. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en una municipalidad, me tocó a mí elaborar el plan estratégico de la entidad. Yo trabajaba como especialista de planificación. El documento lo formulé yo, lo hice yo, pero tuvo que ser revisado por el gerente de planificación y luego aprobado por el alcalde para recién ser publicado en la página web de la municipalidad. Entonces, a eso se refiere el tema de la aprobación. Lo mismo, los reglamentos, los manuales, las directrices y todos los documentos de gestión pasan por un grado de aprobación. ¿Me equivoco o es cierto, chicos, que todo documento para ser publicado en una entidad del Estado debe ser aprobado por las autoridades de la entidad? Cierto, ¿no? El servidor público lo elabora, el funcionario público lo revisa, pero para ser publicado debe ser aprobado por las entidades pertinentes, para ser publicado ya oficialmente. Entonces, esa es la última etapa, la etapa de la aprobación, que incluye firmas, que incluye todo tipo de aspectos que le dan cierta validez a los documentos. Muy bien, hasta ahí todo claro, la etapa de revisión, chicos, ¿todo bien? Muy bien. Como último paso de la jornada de hoy, ya estamos por acabar, chicos, estamos por acabar. Resistan, resistan, no se duerman, ya estamos por acabar ya. Para acabar, el último paso está todo listo ya. El último paso, a ver, vamos viendo aquí, el último paso es la distribución. Ya fue planeado, ya fue recogido, ya fue organizado, ya fue redactado, ya fue revisado, ya fue editado, ya fue aprobado, acaba de ser aprobado, ahora distribuido. Esta etapa implica distribución y archivo de los documentos. Es el paso final en el proceso de redacción y gestión documental. Clave para asegurar que el contenido llegue a las personas correctas y que se mantenga accesible para consultas futuras, ya sea que lo distribuyamos, chicos, de forma física, como vemos allí, o de forma digital. El documento pasa por etapa de distribución, ¿no? Ya sea física, digital, interna o externa. Hay una confirmación de recibo del documento y también una prioridad y ciertos plazos que debemos cumplir. Hay documentos que tienen días hábiles para ser validados. Entonces, en la etapa de distribución, tenemos que tomar en cuenta también el archivo de los documentos. El objetivo del archivo es garantizar el acceso futuro al documento. Una vez que se tramitó y cumplió su fin, pasa a un archivo
para mantenerlo ya sea como documento activo, documento semiactivo o documento inactivo. Y lo podemos clasificar de esa manera, ¿no? Para facilitar la recuperación de documentos es esencial organizar los archivos de manera sistemática. Esto puede implicar categorización por temas, por fechas, por departamentos o mediante un sistema de codificación específico. Aquí le estoy compartiendo algunos métodos de archivo: físico, digital, seguridad y confidencialidad, conservación y tiempo de retención, depuración y eliminación de archivos, porque también llega el momento en que el archivo ya pasa a una eliminación previa, llenado de un acta y la aprobación de una junta documental. Bien, entonces chicos, eso es lo que hoy día quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de su agrado y sintamos que hoy día hemos hecho algo valioso y hemos aprendido algo importante para nuestra profesión. Nos estamos viendo. Se cuidan mucho. Nos vemos el próximo martes para continuar con la sesión número 3. Hasta luego. Bien, muchísimas gracias, licenciado, y hasta la próxima sesión. Que tenga un excelente fin de semana y cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Bien, estimados participantes, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y bien agradecerles. Recuerden que la próxima sesión vamos a desarrollar la sesión número 3 y en ella el tema de redacción de documentos y correos electrónicos. Así que no falten. El día de hoy ya hemos culminado con la primera semana. Muchísimas gracias. Recuerden que las clases son los días martes y jueves en el horario de 4 a 5:30 de la tarde. Bien, invitarles también a los cursos que se están aperturando para el mes de febrero en el nivel de cursos en convenio con la Municipalidad Distrital de Turpo, entre ellas ofimática profesional, inglés y quechua. Así que si desean participar, me escriben, por favor. El docente que nos estuvo acompañando fue el licenciado Guillermo Alvarado, especialista en el curso de redacción documental y archivos. Si tuvieran alguna duda o consulta, por favor, me escriben al siguiente número, al 991-37-32-27. De igual forma, en nuestro grupo pueden visualizar mi número, ya que mi persona es la que está enviando todos los mensajitos, así que ahí tienen mi número también. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana, ya nos estaremos viendo la próxima. Que Dios los bendiga y hasta la próxima sesión, un gusto. Muchísimas gracias. Biónica, a ver qué nos dice.